Hola a todas y a todos. Mi nombre es Marcela Lugo, soy estudiante de la maestría en Gobernanza y Globalización y el día de hoy vamos a estudiar el regionalismo en las Américas. Esta presentación forma parte de la materia de estudios regionales y juntos vamos a recorrer las distintas etapas por las que ha pasado la integración tanto de América Latina como de América del Norte. Comenzamos. Antes de comenzar, les comparto brevemente cómo está organizada la presentación. Primero, veremos la evolución del regionalismo en América Latina a través de sus tres principales etapas. Después, hablaremos de sus logros y fracasos para entender qué se ha conseguido y qué obstáculos persisten. En el tercer bloque nos enfocaremos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su origen, sus aportaciones y sus limitaciones. Después, ampliaremos la mirada al continente con un repaso de las propuestas de la integración en el hemisferio occidental, especialmente las impulsadas por Estados Unidos. Y para cerrar, reflexionaremos sobre el papel de México como país bisagra entre América del Norte y América Latina. En este primer bloque haremos un recorrido por las distintas etapas que ha vivido el regionalismo en América Latina. Es importante mencionar que este proceso no ha sido lineal ni uniforme. Al contrario, ha estado profundamente influido por los contextos históricos, los cambios en el sistema internacional y, por supuesto, por las tensiones internas en la propia región. En términos generales, podemos identificar tres grandes oleadas o momentos clave del regionalismo en América Latina. Primero, el regionalismo estructuralista, también conocido como el regionalismo viejo, que surge en el contexto de la posguerra con una fuerte apuesta por la industrialización y la autonomía económica. Segundo, el regionalismo abierto, que aparece en los años 90 en plena hegemonía del neoliberalismo y que promueve la apertura comercial y la inserción de la región en los mercados globales. Y tercero, el regionalismo postliberal, que nace como una respuesta crítica al modelo anterior con un enfoque mucho más político, más social y con el objetivo de construir una agenda regional autónoma desde América Latina y para América Latina. Cada una de estas etapas tuvo sus propios objetivos, sus propios actores y sus propios resultados. Lo anterior nos ayuda a entender cómo ha evolucionado la idea de integración en América Latina y cuáles son los desafíos que siguen presentes hoy en día. Vamos con la primera etapa, el regionalismo estructuralista o viejo regionalismo. Este momento del regionalismo en América Latina se desarrolla en el periodo de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la región buscaba nuevas estrategias para crecer y reducir su dependencia del exterior. En este contexto surge el pensamiento de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Esta fue liderada por el economista argentino Raúl Prebisch, quien fue una figura clave en esta visión. ¿Cuál era esta visión? La idea central era que la integración regional debía ser una herramienta para transformar la estructura económica de los países latinoamericanos. En lugar de seguir dependiendo de la exportación de materias primas, se proponía industrializar la región y avanzar hacia un desarrollo autónomo. Para lograrlo, se planteaba que el Estado debía tener un rol protagónico guiando el proceso a través de planificación económica. Además, esta etapa no solo fue económica, también tenía una fuerte dimensión política, ya que buscaba ganar autonomía frente a las potencias hegemónicas, especialmente frente a Estados Unidos, y así construir un proyecto regional propio pensado desde América Latina y para América Latina. ¿Cuáles fueron sus obstáculos? A pesar de que la propuesta tenía bases sólidas y un respaldo técnico importante, no logró consolidarse. Los procesos de integración impulsados en esta etapa se vieron afectados por crisis políticas internas, por conflictos entre países, como la guerra entre Honduras y El Salvador a finales de los años 60, y por una creciente inestabilidad regional, especialmente en Centroamérica durante las décadas siguientes. Todo esto generó un estancamiento en los proyectos de integración que estaban en marcha y frenó el avance de esta primera gran oleada del regionalismo latinoamericano. Aunque las condiciones políticas no permitieron que se consolidara, su legado sigue siendo muy importante. Muchas de sus ideas se retomaron y se cuestionaron en las próximas etapas del regionalismo.
Esta etapa se desarrolla principalmente entre los años 80 y 90 en un contexto muy diferente al anterior. Ya no estamos en la posguerra ni en el auge del Estado desarrollista, sino en una época marcada por el fin de la Guerra Fría, la consolidación del modelo neoliberal y una serie de reformas estructurales en los países latinoamericanos. En este nuevo escenario, la idea de integración regional cambia de sentido. Ya no se piensa como una vía para lograr autonomía, sino como un instrumento para insertarse competitivamente en la economía global. ¿Y cuál era la lógica detrás de este nuevo enfoque? Básicamente, abrir las economías al mundo, liberalizar el comercio, atraer inversión extranjera y aumentar la eficiencia productiva. La integración se volvió una herramienta para ser más competitivos y tener mucho más peso en las negociaciones internacionales. En este contexto, se revitalizan antiguos bloques como la Comunidad Andina o el Mercado Común Centroamericano, y también aparecen nuevos, como el Mercosur, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero sin duda, el impulso más ambicioso vino desde el norte. Estados Unidos propone una comunidad hemisférica de libre comercio, primero con el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, y luego con el proyecto mucho más amplio, que fue el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, presentado en la misma Cumbre de las Américas. Muchos países latinoamericanos al inicio vieron esto como una gran oportunidad para integrarse a los mercados globales y atraer capital. Pero con el tiempo empezaron a surgir problemas importantes. El modelo que proponía el ALCA fue percibido como asimétrico, es decir, parecía que había más beneficios para Estados Unidos y muy pocos para los países pequeños o menos desarrollados. Gobiernos como el de Kirchner en Argentina o Chávez en Venezuela empezaron a cuestionar el proyecto, señalando que no garantizaba ni desarrollo inclusivo ni autonomía política. Desde esa mirada, el ALCA era más bien un modelo que consolidaba a América Latina como proveedora de materias primas subordinada a los intereses del norte. Esto generó, por supuesto, una resistencia. La tensión fue tal que el proyecto del ALCA colapsó en la cumbre de Mar del Plata en 2005. Después de esto, Estados Unidos cambió de estrategia, dejó de lado el enfoque continental y empezó a promover acuerdos bilaterales con ciertos países. Fue así como el sueño de una integración hemisférica se fue apagando. En paralelo, comenzaron a surgir nuevas iniciativas desde América Latina, mucho más enfocadas en la cooperación política, la inclusión social y una agenda más autónoma. Una vez que vimos el regionalismo abierto y cómo estuvo centrado en la apertura comercial y el modelo neoliberal, pasamos ahora a la tercera gran oleada del regionalismo latinoamericano, el regionalismo postliberal. Este modelo aparece en los años 2000 como una respuesta directa al desencanto con el neoliberalismo, y muy especialmente tras el fracaso del ALCA. Muchos gobiernos y sectores sociales comenzaron a cuestionar la idea de que abrirse al mercado global era suficiente para alcanzar el desarrollo. Ante esa insatisfacción, surge una propuesta alternativa, lo que varios autores llaman un regionalismo posthegemónico, con una agenda propia latinoamericana y más autónoma. Este nuevo enfoque ya no tenía como prioridad la apertura del comercio ni la reducción de aranceles. Su apuesta era distinta: fomentar la cooperación política, social, energética y financiera, así como impulsar la integración física y diplomática, pero también construir una voz latinoamericana en el escenario internacional sin depender de las potencias del norte. En ese marco surgen nuevas iniciativas como el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, impulsada por Venezuela y Cuba, la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas con un enfoque más político y social, y más adelante la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que busca agrupar a toda la región pero excluyendo deliberadamente a Estados Unidos y Canadá.
Lo interesante de esta etapa es que el comercio pierde centralidad. De hecho, después de la crisis del ALCA, el tema comercial prácticamente desaparece de las cumbres de las Américas. Ahora bien, esta etapa tuvo sus limitaciones. Aunque buscaba unir a la región, la creación de tantos nuevos espacios terminó generando más fragmentación. Coexistían el ALBA, la UNASUR, la CELAC, pero también Mercosur, la Comunidad Andina e incluso acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Es decir, el mapa regional se volvió cada vez más disperso y menos coordinado. Además, hubo fuertes tensiones ideológicas, tanto entre países como dentro de ellos. Los cambios de gobierno en varias naciones afectaron la continuidad de estos proyectos, y la relación con Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de George W. Bush, fue tensa, marcada por una desconfianza mutua. También se enfrentaron a dificultades institucionales. Por ejemplo, la CELAC no tiene una secretaría permanente y muchas decisiones dependen de las cumbres y de la voluntad política del momento. Esto limita su capacidad para sostenerse en el tiempo y generar resultados concretos. Para cerrar este bloque, podemos decir que el regionalismo en América Latina ha pasado por tres grandes etapas. Primero, el regionalismo estructuralista centrado en la industrialización y la autonomía, pero frenado por crisis internas. Luego, el regionalismo abierto, que apostó por la apertura comercial en los 90, pero fracasó por las asimetrías. Y más recientemente, el regionalismo postliberal, que buscó mayor autonomía política, aunque con dificultades por la fragmentación y los cambios de gobierno. En conjunto, estas tres etapas muestran un proceso de integración persistente pero inestable, siempre en tensión entre el ideal de unidad y los desafíos de la realidad. Ahora abramos un nuevo bloque para hablar de algo fundamental, los logros y fracasos que ha tenido el regionalismo en América Latina a lo largo del tiempo. Empecemos con los logros. Aunque el proceso ha enfrentado muchos desafíos, también ha dejado avances importantes que vale la pena reconocer. Primero, la creación de instituciones regionales y espacios de diálogo, tales como la OEA hasta iniciativas más recientes como el ALBA, la UNASUR y la CELAC. La región ha buscado articular una agenda común muchas veces sin la participación de Estados Unidos o Canadá. Segundo, el regionalismo ha servido para proyectar una presencia política mucho más coordinada. Por ejemplo, la CELAC ha sido una herramienta para expresar posturas regionales en foros como Naciones Unidas. Tercero, se han promovido estrategias regionales de desarrollo económico y social, desde la influencia temprana de la CEPAL hasta propuestas más actuales de integración energética, financiera o en infraestructura. Tal fue el caso de la UNASUR, que tuvo un enfoque mucho más amplio. Cuarto, durante el regionalismo abierto se dio una revitalización de bloques subregionales, como el Mercosur, la Comunidad Andina y el SICA, que impulsaron una cooperación más activa en ciertas zonas. Y quinto, algunos espacios multilaterales ayudaron a ampliar la agenda más allá de lo económico. Se discutieron temas como salud, género, cooperación jurídica e incluso derecho internacional. Aunque no siempre se tradujeron en políticas concretas, muestran un esfuerzo por pensar la integración de forma más integral y multidimensional. Ya vimos los logros, pero también es importante analizar las limitaciones y fracasos del regionalismo en América Latina. Primero, hay un patrón histórico muy claro, el fracaso de muchas propuestas de integración lideradas por Estados Unidos. Desde el siglo XIX hasta el ALCA en 2005, varias iniciativas se han estancado por una razón común, la percepción de que respondían más a intereses de Washington que a los de América Latina. Segundo, hay un problema estructural de debilidad institucional. Aunque se han creado muchas organizaciones, el panorama sigue siendo disperso y poco articulado. Tercero, la coexistencia de múltiples bloques, tratados bilaterales y nuevos mecanismos ha generado más fragmentación. En vez de integrarse, muchas veces compiten o se duplican esfuerzos.
Cuarto, las tensiones ideológicas y los cambios de gobierno han afectado la estabilidad de los proyectos. Muchos procesos dependen del impulso de ciertos presidentes y cuando cambian, los proyectos se debilitan. Esto ha sido especialmente visible en la etapa postliberal. Y por último, hay un tema de fondo que no podemos ignorar: la desconfianza mutua entre América Latina y Estados Unidos. Mientras en Washington se ha visto a la región como secundaria o muchas veces problemática, en América Latina persiste una visión crítica del rol estadounidense, visto como expansionista o intervencionista. Esa falta de confianza ha hecho muy difícil construir una integración basada en intereses compartidos y corresponsabilidad. Para cerrar este bloque, es importante mencionar que sí ha habido avances en el diálogo y en la cooperación regional y se han logrado crear instituciones propias, pero muchos proyectos fueron inconsistentes o se estancaron en el camino. Los cambios de gobierno y las tensiones ideológicas afectaron su continuidad y todavía persisten asimetrías y falta de implementación real. La integración sigue siendo una meta vigente, pero requiere más realismo, coordinación y compromiso político. Pasemos ahora a un bloque clave: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN y su impacto en el regionalismo del norte del continente. Este acuerdo, que entró en vigor en 1994, no surgió de la nada. Fue el resultado de un proceso largo con antecedentes que se remontan a 1988, cuando Estados Unidos y Canadá firman un acuerdo bilateral que sentó las bases para una integración económica más amplia. En paralelo, durante los años 70 y 80, la política comercial de Estados Unidos cambió. Pasó del proteccionismo a una estrategia de apertura combinando multilateralismo con acuerdos regionales. En ese contexto, en 1990, el presidente George Bush propuso la Iniciativa para las Américas con 3 pilares: comercio, inversión y alivio de deuda. Pero ese mismo año comenzaron las negociaciones trilaterales que darían forma al TLCAN, primero con México y luego con la incorporación de Canadá. El objetivo era claro: estructurar una integración económica en América del Norte que garantizara acceso al mercado estadounidense y consolidara la interdependencia de las 3 economías. Con su firma, el TLCAN desplazó a la Iniciativa para las Américas y se convirtió en el eje central de la estrategia económica regional de Estados Unidos en los años 90. Fue, sin duda, un punto de inflexión en la manera de entender la integración regional en el norte del continente. Ahora bien, ¿cuáles fueron los logros principales del TLCAN? Primero, logró formalizar relaciones económicas ya existentes y creó una organización trilateral que institucionalizó la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto facilitó un mayor acceso a los mercados, especialmente para México y Canadá, que buscaban estabilidad económica y crecimiento. Además, el acuerdo tuvo un impacto normativo importante. Llevó a México y en algunos casos también a Canadá a adoptar marcos legales más alineados con los Estados Unidos. Se ha dicho incluso que, aunque asimétrico, el acuerdo sirvió para atar a Estados Unidos a ciertas reglas y compromisos compartidos. Y por supuesto, como planteaba la visión inicial de Reagan, el TLCAN fue diseñado para fomentar el libre flujo de comercio y servicios en América del Norte. A pesar de los logros, el TLCAN también ha recibido críticas importantes y vale la pena mencionarlas brevemente para tener una visión más completa. Una de las observaciones más frecuentes es la simetría de poder dentro del acuerdo. Desde el inicio, Estados Unidos tuvo una posición dominante y eso se reflejó en su capacidad para influir en las decisiones del bloque. Muchos expertos señalan que México y Canadá tuvieron que adaptarse a las dinámicas impulsadas desde Washington. De hecho, algunos estudios hablan de una integración condicionada, es decir, se obtuvieron beneficios como el acceso al mercado estadounidense, pero a cambio de ceder margen de maniobra en términos económicos y regulatorios. De ahí surge el concepto de periferia funcional, para describir cómo México y Canadá han operado como proveedores de recursos, mano de obra y mercados dentro del sistema norteamericano.
Otra crítica importante es la reciente dependencia económica. Por ejemplo, el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda de referencia comercial, reforzando aún más el liderazgo de Estados Unidos. También hubo efectos sociales, especialmente en Canadá, donde se ha señalado que el modelo de libre comercio presionó al estado de bienestar impulsando reformas más orientadas al mercado. Y, finalmente, aunque el Telecan se presentó como una forma de construir América del Norte como región, la mayoría de las decisiones obedecieron a intereses nacionales más que a una visión compartida. El Telecan evolucionó a lo que ahora conocemos como el TMEC o USMCA por sus siglas en inglés. Este nuevo tratado entró en vigor en 2020 como una renegociación del Telecan impulsada por Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump. No fue una ruptura total, sino más bien una actualización del acuerdo anterior. En el TMEC se mantiene la estructura básica del Telecan, pero incorpora cambios clave como nuevas reglas de origen, especialmente en el sector automotriz, y mayores exigencias laborales y ambientales. También se sumaron temas más actuales como el comercio digital y se reforzaron los mecanismos de solución de controversias que en el tratado original habían generado mucha discusión. En resumen, el TMEC sigue apostando por la integración comercial en América del Norte, pero con ajustes que reflejan nuevas prioridades políticas y económicas. Además, el tratado contempla una revisión general en 2026, aunque ya se adelantó al último trimestre de 2025. Si hay consenso, se extenderá por otros 16 años. Si no, se activarán revisiones anuales hasta el 2036. En este bloque vamos a hacer un recorrido por las principales propuestas de integración y cooperación en el hemisferio occidental. Primero, a finales del siglo XIX aparece el panamericanismo con la idea de una unión aduanera y mecanismos de arbitraje. Luego, durante la Guerra Fría, se impulsa el interamericanismo con la creación de la OEA y la Alianza para el Progreso. Finalmente, en los años 90, tras el fin de la Guerra Fría, llega la Iniciativa para las Américas que proponía una zona de libre comercio en todo el continente. De ahí surge el proyecto del ALCA. El panamericanismo nace a finales del siglo XIX. La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, especialmente a través de James Blaine, y se formalizó en la primera Conferencia Internacional Americana, que se llevó a cabo entre 1889 y 1890 en Washington. El objetivo era doble: crear una unión aduanera para limitar la influencia comercial europea, sobre todo británica, y establecer mecanismos de arbitraje obligatorio para los conflictos regionales con Estados Unidos como árbitro. Pero en América Latina la percepción era muy distinta. Muchos países rechazaban la idea de subordinación y veían en la unión aduanera una amenaza a su autonomía y libertad de comercio. Las propuestas estadounidenses fueron rechazadas y la conferencia concluyó sin grandes resultados, salvo la creación de una oficina comercial, que es el antecedente de la OEA, y algunos acuerdos bilaterales. En los años siguientes, las conferencias panamericanas continuaron, pero se limitaron a temas técnicos y legales. El desinterés en el desarrollo económico y el intervencionismo estadounidense en el Caribe reforzaron la desconfianza. Para muchos en América Latina, el panamericanismo fue visto como un instrumento imperial más que como una alianza entre iguales. Más adelante, durante la Guerra Fría, el concepto de panamericanismo evolucionó hacia el interamericanismo. La creación de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en 1948 y del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1947, respondió al contexto de seguridad y defensa continental. Sin embargo, en los años 50 las relaciones se enfriaron. Estados Unidos mostró poco interés en promover el desarrollo latinoamericano, rechazando propuestas como un Plan Marshall para la región. El gran intento de reactivar la cooperación llegó con la Alianza para el Progreso, la ALAPRO, anunciada por Kennedy en 1961. Sus objetivos eran ambiciosos: crecimiento económico, reformas sociales, modernización y planificación. Pero pronto se desdibujó. La ayuda fue limitada,
muchas veces condicionada y vista como un mecanismo para abrir mercados a los productos estadounidenses. La LAPRO no fue una verdadera iniciativa de integración, sino una herramienta geopolítica frente al avance del comunismo. Perdió fuerza a finales de los años 60 y con ella se desvaneció el interés estadounidense. Sin ánimo de repetir lo que ya mencionamos en bloques anteriores, la IPA y el ALCA nos remontan al regionalismo abierto y el regionalismo post-hegemónico, ya que fueron parte de los esfuerzos de Estados Unidos por extender su modelo de integración comercial a todo el continente. La IPA, lanzada por George Bush a inicios de los 90, proponía una zona de libre comercio hemisférica. Pronto fue desplazada por el Telecán, que terminó marcando la pauta. De ahí se impulsó el ALCA, con el objetivo de replicar esa lógica en todo el continente. Sin embargo, como ya lo vimos, el proyecto generó resistencias, especialmente desde el Mercosur, y colapsó en 2005 en la cumbre de Mar del Plata. Después de eso, Estados Unidos optó por acuerdos bilaterales y América Latina empezó a desarrollar sus propias iniciativas como el ALBA, la UNASUR y la CELAC. Para cerrar este bloque, tenemos que mencionar que la historia del regionalismo en el continente ha sido una mezcla de intención integradora y realidad política desigual. Aunque el discurso de una comunidad de intereses se ha repetido muchas veces, en la práctica han predominado los intereses estratégicos de Estados Unidos, mientras que América Latina ha respondido con escepticismo y defensa de su autonomía. Existe una tensión constante entre cooperación e independencia y entre discurso y asimetría. Los ejemplos son claros: el panamericanismo, la LAPRO, el ALCA. Todos muestran que sin equidad ni corresponsabilidad la integración no es sostenible. No se puede imponer, tiene que construirse con confianza mutua y visión compartida. Ahora hablemos del papel particular que juega México en todo este proceso de integración continental. México es un país bisagra. Por un lado, está profundamente integrado a América del Norte a través del Telecán y ahora del TEMEC, pero por otro lado comparte con América Latina una historia, cultura e idioma e identidad regional. Esa doble pertenencia le da un lugar estratégico, pero también lo obliga a mantener un difícil equilibrio, profundizar su relación con Estados Unidos y Canadá sin dejar de participar en los espacios de integración latinoamericanos. Esto le plantea desafíos, pero también le da una oportunidad única, la de actuar como puente entre dos regiones, así como impulsar una visión de integración que combine estrategia, desarrollo y autonomía regional. A manera de conclusión, el regionalismo en América Latina ha sido un proceso persistente pero desigual, con tres grandes etapas: estructuralista, abierto y postliberal. Se han logrado avances importantes en institucionalidad y diálogo, pero también ha habido fracasos por la falta de coordinación, los vaivenes políticos y las asimetrías entre países. El Telecán, como vimos, fue un punto de inflexión. Consolidó la integración de México a América del Norte, pero también acentuó la dependencia y las asimetrías dentro del mismo. Por su parte, las propuestas hemisféricas impulsadas por Estados Unidos no respondieron a las necesidades reales de la región y por ello fracasaron. En todo este panorama, México juega un papel clave como país bisagra, con el reto de equilibrar su vínculo con el norte y su pertenencia al sur, y con la posibilidad de construir puentes hacia una integración propia, justa y sostenible.